La empresaria durmió borracha en el taxi, pero lo que dice al despertar deja pálido al taxista. Héctor Morales estaba cerrando otra noche de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi y se durmió antes siquiera de decir el destino. Él pasó casi 40 minutos tratando de despertarla sin éxito. Cuando finalmente ella abrió los ojos, aún pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre se le escapara del rostro a Héctor de una sola vez. Era una noche de llovizna fina en Puerto Coral. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos y el ruido distante de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no paraba desde el atardecer. Era el tipo de noche que hacía que los vecinos se quedaran en casa, y eso era bueno y malo al mismo tiempo para quien vivía del taxi. Héctor había hecho 5 carreras ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los billetes de pesos que llevaba en el bolsillo. El taxi necesitaba una revisión que venía posponiendo desde hacía 3 semanas, y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tránsito, incluso en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando el celular vibró en el soporte pegado al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de salida era El Mirador Dorado, un restaurante-bar que quedaba en la parte más concurrida del pueblo, a 2 cuadras del malecón. Héctor conocía bien el lugar. Era donde la gente de posición solía celebrar, cerrar tratos, cenar con clientes. Las carreras de allí solían ser lucrativas, no por el valor de la tarifa, sino porque quienes salían de El Mirador rara vez se preocupaban por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la acera mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente estaba más allá de sus condiciones en ese momento. Tenía unos 40 años, cabello oscuro suelto, vestía un vestido negro ajustado con tirantes finos que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltar ese bolso fuera soltar el último hilo que la mantenía en pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Héctor reconoció como uno de los guardias del lugar, estaba a su lado con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre, ya abriendo la puerta trasera del coche con cierta urgencia. Ella pidió el taxi ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de conversar mucho. Héctor miró a la mujer siendo guiada al asiento trasero. Entró sin resistencia. Se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido, y el bolso cayó a su lado. Algunos billetes de pesos se cayeron de la abertura del bolso, como si hubiera pagado la cuenta a la carrera y metido el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Héctor por la ventana bajada. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre El Rincón de las Olas, en la avenida principal, pero después de eso ya no saqué nada más de ella. «Entendido», dijo Héctor. El hombre cerró la puerta y volvió al interior del restaurante sin mirar atrás. Héctor salió despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna en un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba durmiendo. Conocía bien esa situación. En los 21 años que llevaba trabajando como taxista en Puerto Coral, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo: llegar al destino, intentar despertar, y si no despertaba, llamar a alguien responsable. El Rincón de las Olas quedaba a 8 minutos. Héctor condujo en silencio, la radio apagada por costumbre cuando llevaba un pasajero dormido. Llegó al hotel, se detuvo en la entrada cubierta, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora, llegamos al hotel». «Nada». Golpeó suavemente con la palma de la mano el respaldo del asiento. «Señora, El Rincón de las Olas». «Llegamos».
La mujer se movió un poco, murmuró algo incomprensible. La cabeza se inclinó hacia el otro lado y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Héctor suspiró. Salió del coche, entró a la recepción y le explicó la situación al joven de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Héctor regresó al taxi, miró la bolsa de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera, junto con los billetes de pesos. Se inclinó. Leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Adriana Castillo, directora ejecutiva, Castillo y Morales Asociados. Héctor leyó una vez. Leyó de nuevo. Morales. Era un apellido común. Había cientos de Morales solo en esa ciudad, miles en todo el país. No significaba absolutamente nada, y sin embargo, algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Volvió a la recepción con el nombre. Adriana Castillo, dijo al recepcionista. El joven verificó el sistema, pasó el dedo por la pantalla un par de veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Adriana Castillo hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Héctor se quedó parado en la acera cubierta por un momento, la llovizna llegando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a la sala de emergencias, que quedaba a 6 cuadras de allí. Pero no estaba mal, solo estaba dormida. Regresó al coche. Lo intentó una vez más. Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde está hospedada. La mujer no respondió. Héctor se quedó sentado allí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación como esa le había dado algún trabajo real. La mayoría se resolvía sola cuando la persona despertaba, así que lo intentó de nuevo. Esta vez más firme. Señora, necesito saber su destino. Si no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a la sala de emergencias. La mujer se movió, despacio, como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco. Los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó quieta unos segundos mirando al techo del taxi, como si tratara de recordar cómo había llegado allí. Héctor la observó por el espejo retrovisor, esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, incluso todavía turbios por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Parpadeó 2 veces. «Eres Héctor», dijo ella. La voz aún llevaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. Héctor Morales. Tienes una hija llamada Sofía. El silencio que cayó en el taxi fue tan pesado que Héctor sintió como si el aire dentro del coche hubiera cambiado de consistencia. Se quedó inmóvil unos segundos. Miraba a esa mujer que nunca había visto antes en la vida, que había entrado tambaleándose en su coche 40 minutos atrás y que ahora decía un nombre que él no escuchaba de nadie desde hacía 15 años. ¿Qué? Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente, apretó los ojos como quien trata de organizar sus propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de neblina. «Dios mío», dijo en voz baja. «Bebí demasiado. Lo siento. ¿Cómo sabes ese nombre?» La voz de Héctor salió más firme ahora, pero había un leve temblor en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Sus ojos recorrieron su rostro, la chaqueta azul, las manos en el volante, y luego volvieron a su cara. «Realmente eres tú», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto vieja, de cuando eras más joven, pero aún así, te reconocí». Héctor no pudo responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. «¿Dónde viste esa foto?» «La tiene Sofía», dijo la mujer. «Ella es mi socia, la Castillo y Morales de la tarjeta de presentación. El Morales es ella. Somos socias desde hace 6 años. Querido oyente,
Si te está gustando la historia, aprovéchalo para darle like y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Héctor se quedó mirando a esa mujer en el asiento trasero de su taxi durante un tiempo que no supo medir. Pudieron haber sido 10 segundos. Pudo haber sido un minuto entero. La lluvia aumentó un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Oyó su propia voz salir y no reconoció el tono en ella. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado hacía mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Adriana, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, se pasó la mano por el cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Ella está bien», dijo Adriana. «Está muy bien. Trabaja mucho, es inteligente, es decidida, ha construido muchas cosas». Héctor cerró los ojos por un segundo. Sofía. La última vez que había visto a su hija, ella tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba ese día y la forma en que había volteado la cara cuando su madre la tomó del brazo y subió al coche sin dejar que él se despidiera bien. Él se había quedado en la banqueta viendo el coche alejarse, sin saber que ese sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?». La voz de Adriana lo sacó del lugar donde había ido. «Sí», dijo él, pero sus manos aún sostenían el volante con una firmeza innecesaria para un coche detenido. Adriana se quedó en silencio por un momento. Miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo, había algo diferente en su expresión. «No debería haber dicho eso así», dijo ella. «De la manera en que lo dije. ¿Me perdonas?». «No hay nada que perdonar», respondió Héctor. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui descortés. Me desperté aquí en tu coche sin entender nada, vi tu cara y todo encajó de repente. Pero no era así como planeaba que esto sucediera». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Planeabas que esto sucediera?». Adriana cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que dijo más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había logrado ocultar por completo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. «No aquí así, tú en el asiento delantero y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?». Héctor miró la calle. Era casi la 1 de la madrugada. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una panadería abierta 24 horas a 3 cuadras de allí, que servía café y pan dulce hasta el amanecer y donde solía parar entre carreras. «Hay una panadería cerca», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó enfrente y ambos bajaron del taxi bajo la lluvia que había disminuido de nuevo a una llovizna fina. Adriana sostuvo la bolsa contra el cuerpo, los billetes de pesos aún escapando ligeramente por la abertura, y Héctor fingió no verlo. La panadería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de formica ocupadas, un muchacho que dormía recostado sobre una de ellas y un señor de edad que tomaba café leyendo un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Héctor pidió 2 cafés. Adriana pidió también un vaso de agua. Se sentaron en la mesa del fondo. Por unos segundos ninguno de los dos habló. Héctor miró sus manos, las uñas bien cuidadas, los dedos finos. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente a la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Sofía sabe que viniste a Puerto Coral?», preguntó él. Adriana rodea el vaso de agua con las 2 manos antes de responder. «Sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo. Pero sabías que yo vivía aquí». «Lo sabía. Sofía me contó cosas a lo largo de los años. Nunca todo de una vez. Siempre de a poco en los momentos en que bajaba la guardia. Dijo que su papá vivía en Puerto Coral, que era taxista, que se llamaba Héctor.
Héctor apoyó el codo en la mesa y sostuvo la frente con la mano cerrada. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada, y se fue. ¿Y qué más te contó?, preguntó él, sin levantar la cabeza. Adriana dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Héctor entendiera que lo que estaba a punto de decir no era sencillo. Me contó que su papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Adriana con cuidado. Que él eligió irse, que nunca más intentó contactarla. Héctor levantó la cabeza despacio. Esas palabras cayeron sobre él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja pero firme. Adriana lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella. Y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y retomó. Estoy aquí porque Sofía ha estado sufriendo mucho tiempo con esto, aunque no lo demuestre. Y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue, sobre si vale la pena intentar descubrir la verdad. Héctor se quedó en silencio por un momento. ¿Qué crees que pasó?, preguntó él entonces. Adriana inclinó la cabeza ligeramente. Honestamente, creo que la historia que Sofía recibió tiene huecos. Siempre lo pensé. Ella dice que su papá se fue y nunca intentó contactarla, pero cuando lo dice hay algo en su forma de hablar que no cuadra con lo que conozco de ella. Sofía no te odia, no puede odiarte. Y quien realmente fue abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia, termina desarrollando un odio que Sofía no tiene. Héctor sintió un nudo en la garganta. Lo intenté, dijo él. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Leticia se había mudado. Mandé carta a la casa de la mamá de Leticia porque era la única dirección fija que tenía y nunca recibí respuesta. Adriana escuchó todo sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que mandé hace 12 años. Guardo todo. Siempre lo guardé. No sé bien por qué, tal vez porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Adriana se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de vuelta en la mesa con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado lo que iba a decir. Héctor, dijo por fin, no prometo nada, ¿entiendes? No soy yo quien va a decidir si Sofía quiere o no saber esto, pero puedo decirte que está en un punto de la vida donde esa pregunta se está volviendo demasiado grande para guardarla sola. ¿Cuánto tiempo la conoces? 6 años de sociedad, 8 de amistad. Fue mi dama de honor en la boda. Ella es como una hermana para mí. Héctor se quedó mirando a la mujer al otro lado de la mesa. Ella había entrado a su coche tambaleándose, había dormido 40 minutos sin despertar, y ahora estaba sentada allí a la 1 de la mañana en una panadería abierta 24 horas con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija con una calma y una seriedad que no tenía nada de improvisación. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Adriana parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios, pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi. El vigilante dijo que pediste el coche tú misma. Adriana se quedó callada un segundo. Los socios se fueron temprano, yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que ella podría haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Adriana finalmente. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas. Solo no había encontrado el valor para llamar, y cuando el último socio se fue, miré esa nota y seguí bebiendo en vez de llamar. Soltó una risa pequeña y sin gracia. No fue mi mejor noche. Héctor se quedó mirándola. Había algo en esa mujer que no podía definir exactamente. No era simplemente la amiga de su hija haciendo un favor. Había algo más personal en eso, algo que aún no había dicho. ¿Por qué te importa tanto esto?, preguntó él.
Sofía es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría haría por una amiga. Adriana miró la mesa. Porque sé lo que es crecer pensando que tu padre no te quiso, dijo ella, la voz un poco más baja. Y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron. Héctor la miró. ¿Te pasó a ti? Ella no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua, dio un sorbo lento, y cuando lo dejó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que había despertado confundida en el taxi, era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disimular muy bien. Le pasó a mi mamá, dijo ella, pero esa es otra historia. Y por la forma en que lo dijo, Héctor entendió que no era solo otra historia, era la historia que explicaba por qué ella estaba sentada en esa mesa a la 1 de la mañana con su dirección anotada en el celular. Se quedaron 1 hora más en esa panadería. Héctor fue contando poco a poco su versión, no como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que finalmente tenía un lugar para guardar una historia que había cargado solo durante mucho tiempo. Adriana escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pregunta pequeña que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había parado por completo. El asfalto aún estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Adriana se quedó parada en la banqueta un momento, la bolsa colgada del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. ¿Me vas a dar tu número?, preguntó ella. ¿Servirá de algo? Todavía no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí. Héctor le dio el número. Adriana lo guardó en el celular sin ceremonia. ¿Dónde te estás hospedando de verdad?, preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo e hizo una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. Posada Marea Viva, calle del Zapote, número 12. Sabía que era algo de marea. Héctor casi sonrió. Te llevo. El trayecto fue silencioso, pero de un silencio diferente al que había al principio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Adriana bajó en la posada, se volvió hacia la ventana abierta del taxi. Héctor, una cosa. ¿Qué? Si esto sale bien, va a ser difícil antes de que esté bueno. Necesitas estar preparado para eso. Él la miró por un momento. Ya he estado esperando 15 años, dijo él. Lo difícil ya lo conozco. Adriana asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró en la posada y desapareció por la puerta de vidrio. Héctor se quedó allí parado un rato más de lo necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Sofía, la hija que se había convertido en mujer sin que él la viera, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto antigua de él sin que él lo supiera, que creía que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y él lo sabía. Había desaparecido sin poder probar que no había desaparecido por voluntad propia, y durante 15 años alguien había mantenido intacta esa versión. Él sabía quién. Héctor dio marcha atrás despacio, salió de la calle de la Posada y entró en la avenida principal en dirección a casa. La ciudad estaba vacía y silenciosa. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama estrecha de su departamento mirando al techo, el ventilador girando lentamente sobre él, y pensó en Sofía usando aquellas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta, y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta y pedaleado sola mientras le gritaba a su papá que mirara. Pensó en el olor a pintura de cuando él había pintado su cuarto de lila porque ella lo había pedido, y en cómo ella se había quedado de pie en la puerta del cuarto, sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años. Una vida entera de una niña que se había convertido en mujer,
Y en algún lugar de esta ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Héctor no volvió a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi por más de una hora sin aceptar carreras, lo cual iba contra su propio hábito de no desperdiciar gasolina. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Puerto Coral que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando era casado. La casa había cambiado de color, ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había empezado y terminado. No se detuvo. Pasó despacio y siguió. Pasó por la escuela donde Sofía había estudiado hasta 4º grado. El edificio estaba cerrado y oscuro, el portón de hierro trancado con cadena. Había un aro de básquetbol en el patio que recordaba haber llevado a su hija a jugar en las tardes de sábado, cuando el portón estaba abierto para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico de una manera que dolía de forma buena. Era el tipo de dolor que uno prefiere sentir a no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Guadalupe, que había fallecido 7 años atrás y que había sido la única persona que lo había escuchado llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Guadalupe había sido dura con él en una etapa de la vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija regresaría un día. Ella no había visto eso suceder, pero Héctor tenía la sensación de que, dondequiera que ella estuviera, lo estaba sabiendo. Por último se fue a casa. Entró al departamento, se hizo un vaso de leche caliente, porque era lo que doña Guadalupe mandaba hacer cuando los pensamientos se volvían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balcón pequeño que daba al pasillo de servicio. Sofía era socia de una empresa. Tenía 27 años. Tenía una vida que ella había construido con sus propias manos, porque nadie la había construido por ella, y cargaba una foto de él. Ese detalle era lo que más se le quedaba. La foto. No había tirado la foto. A veces, eso era suficiente. A la mañana siguiente, Héctor fue a la casa de su amigo Ricardo. Ricardo Vargas tenía 55 años. Era dueño de una vulcanizadora en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Héctor desde los tiempos en que los dos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado porque siempre estaba en el mismo lugar haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a mediodía. Héctor llegó a las 8:30. Ricardo estaba reparando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en el borde de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Ricardo sin mirarlo. «No dormí». «¿Problema del taxi?» «No». Ricardo soltó la llanta y se enderezó limpiándose las manos con un trapo viejo. «Cuenta rápido entonces, porque claramente viniste aquí a contar algo». Héctor contó. Todo, desde la solicitud de El Mirador Dorado hasta la despedida en la puerta de la posada. Ricardo escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Héctor terminó, Ricardo se quedó callado un momento. «¿Ella va a hablar con Sofía?», preguntó al fin. «Dijo que iba a pensarlo, dijo que no podía prometer nada. ¿Pero tú le crees?», Héctor pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Ricardo movió la cabeza despacio. «Héctor, una cosa que necesito decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime, si esto sigue adelante, vas a tener que enfrentar a Leticia de alguna manera. Y Leticia no se va a quedar callada». Héctor lo sabía. Leticia. Su nombre era como una puerta que él había cerrado con llave y trataba de no abrir. No por enojo, al menos ya no. Por un agotamiento que había ocupado el lugar del enojo con los años. Leticia había sido la mujer con quien se había casado a los 23 años lleno de esperanza, con quien había tenido a Sofía,
con quien había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había desmoronado de adentro hacia afuera por razones de las que los dos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Leticia había hecho. Había una cosa que Héctor no podía perdonar y que cargaba con él en silencio desde el día en que se dio cuenta. Leticia le había contado a su hija que él había elegido irse, y Sofía lo había creído. «Lo sé», dijo Héctor, «pero déjame entender mejor la situación antes de ir a ver a Leticia. No quiero dar un paso en falso». Ricardo asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Sí». «¿Y si no llama?» Héctor miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa de mandado. 2 niños en bicicleta haciendo curvas despacio. Entonces pienso en el siguiente paso. Adriana llamó esa misma tarde. Héctor estaba en el taxi, detenido en una fila de espera cerca del terminal, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Héctor», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior. Más firme, más sobria, claramente una voz de quien había dormido y descansado. «Hablé con Sofía esta mañana». Él sintió el estómago revolverse. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Puerto Coral por tu culpa. Solo le conté lo de la reunión de negocios, pero en medio de la conversación le hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir lo que realmente pasó». Silencio por un momento. ¿Qué respondió? Adriana respiró hondo del otro lado de la línea. Dijo que no, dijo que ya sabe lo que pasó. Pero dijo eso en un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se está mintiendo a sí misma. Héctor apoyó la frente en la mano. «Entonces, ¿qué crees que podemos hacer? Creo que necesitas enviarle algo, no una llamada, no un mensaje al celular, algo físico, algo que ella pueda sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste». «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Todavía tienes el comprobante?» «Sí, lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante del envío, la fecha, la dirección». Adriana se quedó en silencio por unos segundos. «Héctor, si te digo la dirección donde vive Sofía hoy, ¿se lo envías?» Era una pregunta que parecía simple, pero no lo era. Enviarle algo a su hija era abrir una puerta que había estado cerrada por 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él, una prueba de que esa versión estaba incompleta. Era arriesgarse a que ella lo rechazara, era arriesgarse a que no le creyera, pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Se lo envío», dijo él. Adriana le pasó la dirección. Héctor la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó mirando ese papel por un largo momento. Era una dirección en una ciudad que quedaba a 4 horas de Puerto Coral. Una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche fue hasta el escritorio pequeño que estaba en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y sacó de allí una carpeta azul desgastada que había cargado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección y en medio de todo, un sobre plástico transparente donde guardaba, con un cuidado que rozaba lo ritual, un único documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con número de registro, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Héctor abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó mirándolo a la luz tenue de la lámpara. Lo había intentado. Era la prueba de que lo había intentado. Pero una prueba no lo resuelve todo, y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente. Sacó una copia del comprobante y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta. La empezó 3 veces y la tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir que le costaba encontrar por dónde empezar sin sonar desesperado
o a la defensiva, o lleno de rencor. En el cuarto intento, escribió de una manera diferente. No trató de defenderse, no trató de explicarlo todo de una vez. Escribió sobre un día específico, el día de las sandalias amarillas, el día en que ella había pedaleado sola en bicicleta por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como lo único que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había algo que necesitaba que ella supiera y que había un papel que probaba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante, cerró el sobre, fui al correo, luego volvió al taxi y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Ricardo llamó esa tarde para saber cómo había ido. ¿Y fuiste al correo? Fui por la mañana, ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Ricardo se quedó en silencio un momento al otro lado de la línea. Héctor, algo que siempre quise preguntarte, pero nunca pregunté porque no era el momento. Pregunta, ¿nunca pensaste en ir a buscarla en persona? ¿Contratar a alguien para que averiguara la dirección? ¿Algo así? Era una pregunta que Héctor se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido simple. Lo pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar allá y que ella no quisiera verme. Una cosa es intentar desde lejos y no lograrlo. Otra cosa es llegar frente a tu hija y que te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Ricardo se quedó callado de nuevo. Entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Ricardo. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Héctor pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Héctor había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, se despertaba, y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Adriana había vuelto a su ciudad 2 días después, pero mandaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que ella estaba al pendiente. El jueves, Ricardo llamó. «Héctor, la Leticia está en Puerto Coral». Héctor detuvo el taxi a un lado de la calle. «¿Qué? Vine a comprar una pieza aquí en el almacén cerca de la central de autobuses y la vi bajando del autobús. Ella no me vio. Pero era ella, estoy seguro. Leticia vivía en una ciudad vecina desde hacía 10 años. Ella no solía volver a Puerto Coral normalmente». «Ella sabe algo», dijo Héctor más para sí mismo que para Ricardo. «Puede ser coincidencia», dijo Ricardo sin parecer creerlo. «Puede ser», dijo Héctor también sin creerlo. Pasó el resto de ese día con un ojo en el espejo retrovisor del taxi, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Leticia era una mujer que cuando aparecía sin aviso, aparecía con algún propósito. Y si ella había descubierto que Adriana había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas, pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que él había borrado, pero que aparecía en la pantalla del celular con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite eliminar. Héctor se quedó mirando el celular sonar por 4 timbrados. Luego contestó. «Leticia». «Héctor». La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. «Necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono, en persona. Estás en Puerto Coral». Una breve pausa que confirmó lo que él ya sabía. «Estoy. Dime dónde estás». Héctor pensó un momento. Podía decir que no. Podía decir que no quería hablar. Pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable y que postergarla no le servía a nadie. Plaza del Marino. En 30 minutos. La plaza quedaba cerca de la orilla, rodeada de bancos de concreto y jacarandás que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público, donde no había forma de que la conversación se volviera algo más que una conversación. Héctor llegó primero.
Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando al mar que se veía entre los edificios bajos de la orilla. Leticia llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por muchas cosas cargan. El cabello era diferente de como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría sido si la vida hubiera sido más tranquila. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla, y caminaba como siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Se quedaron frente a frente por un segundo sin decir nada. «Le escribiste una carta a Sofía», dijo ella. No era una pregunta. «Se la escribí». «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él, «y no iba a dejarla pasar». Leticia lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años en que estuvieron casados. Era la expresión de quien está buscando la grieta en una pared para saber por dónde empujar. «Vas a confundirle la cabeza», dijo Leticia, «o le voy a dar una versión que nunca tuvo. Ella tiene la versión que necesita». Héctor sintió el calor subirle al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que tú le diste, Leticia. La versión de que me fui porque quise. Te fuiste. Después de que hiciste imposible que me quedara. Y después de que me fui, intenté mantener contacto por años, y tú lo impediste. Yo no impedí nada. La carta que mandé a la casa de tu madre hace 12 años nunca llegó a Sofía. Tengo el comprobante de envío. El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. Leticia miró hacia un lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una manera que Héctor no esperaba. No fue de enojo, fue de algo que no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Fue cansancio. «Héctor», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca lo creí. ¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué el papá ya no estaba en casa?» «No fue fácil para mí tampoco. No estabas allí, porque te fuiste sin dar una dirección nueva». Se quedaron mirándose. Y entonces, en algo que Héctor no esperaba, Leticia se sentó en la banca de concreto con una lentitud que parecía venir del agotamiento de cargar esa conversación por mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Leticia, la voz aún más baja. Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar su papá. Cada semana. Y yo no tenía respuesta. Y era más fácil. Se detuvo. Héctor se sentó en la banca a su lado. No junto, pero cerca. Era más fácil decir que yo había elegido, concluyó él. Leticia no respondió. Pero no lo negó. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Héctor se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, picoteando algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo él por fin. «Pero ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Sofía creciera pensando que su papá no la quiso?» Leticia entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Leticia, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Héctor sin brutalidad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí mismo cientos de veces, y por fin podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Leticia sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y luego mostró la pantalla a Héctor. Era un mensaje de Sofía, enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá. ¿Sabías que él intentó mandar una carta a la abuela hace 12 años? ¿Sabes algo de eso?» Héctor sintió el corazón latir fuerte una vez. Leticia guardó el celular de vuelta en el bolsillo. «Ella la recibió», dijo Héctor. «La recibió».
Y te está preguntando a ti. Sí. ¿Qué vas a responder? Leticia se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que había cerrado hace mucho tiempo y que no sabe exactamente qué va a encontrar al abrirlo. Aún no sé, dijo finalmente. Leticia. Ella lo miró. Puedes volver a mentirle, dijo Héctor. Puedes decir que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue un error. Ella tendrá que elegir entre creerte a ti o creerle al comprobante. Y quizás elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer en la historia que ya conoce. Leticia lo escuchó sin pestañear. Pero si haces eso, continuó él, y ella descubre más tarde que tú sabías, que lo ocultaste, Sofía no te va a perdonar, no porque sea rencorosa, porque va a doler demasiado. Leticia miró hacia el mar. ¿Y si digo la verdad?, preguntó ella, muy bajito. Entonces será difícil para los dos por un tiempo, pero será real. Se quedaron sentados en esa banca por unos minutos más sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Héctor había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en esa ciudad. Como si el mar estuviera siempre ahí como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Leticia se levantó para irse, se quedó quieta un segundo antes de dar la vuelta. Si Sofía quiere hablar contigo, no lo voy a impedir, dijo ella. Es lo que puedo hacer ahora. Y se fue. Héctor se quedó sentado en esa banca un rato más, el viento despeinándole ligeramente el cabello, mirando el espacio donde Leticia había estado. No era todo lo que quería, pero era un comienzo. Esa noche le mandó un mensaje a Adriana. Sofía recibió la carta. Hablé con Leticia. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo sé. Sofía me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo. Héctor puso el celular en la mesa de noche y se quedó acostado mirando el techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso, pero había una diferencia enorme entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que al otro lado había una hija que había recibido una carta y que lo estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes, la vida continuó de la forma en que la vida tiene que continuar, incluso cuando el interior está en turbulencia. Héctor se despertaba, hacía café, salía con el taxi, hacía carreras, almorzaba en una fonda cerca del puerto, hacía más carreras y volvía a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Había aprendido hace mucho tiempo que la rutina no era la enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a la gente de pie mientras esperaban las cosas importantes. Adriana le mandaba mensaje cada 2 o 3 días. Cosas breves, casi siempre neutras, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. Sofía está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo. Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. ¿Bueno? Una pausa breve del otro lado. Es mi papá. Héctor dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que Sofía tenía a los 8 años, cuando intentaba ser valiente, pero estaba asustada. Sí, dijo él, con la voz saliéndole con una dificultad que no había esperado. Aquí es Sofía. Lo sé. Otra pausa. Un poco más larga. Leí tu carta 3 veces, dijo ella. Está bien. ¿Y el comprobante? Sí. ¿De verdad lo enviaste? No era una pregunta. Era alguien colocando un ladrillo nuevo en una pared que se había construido con ladrillos equivocados durante mucho tiempo. Lo envié, dijo él, y lo intenté de otras formas también antes de eso. Pero el comprobante es lo único que tengo en papel. Sofía se quedó callada un momento. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?, preguntó ella. La voz no era de acusación, era de alguien que genuinamente quería entender.
Lo intenté por algunos años, pero sin dirección y sin número, los intentos se fueron quedando sin salida, y con el tiempo se detuvo buscando las palabras correctas. Con el tiempo fui pensando que tal vez era mejor no aparecer, que quizás ya habías construido una vida y que mi aparición estorbara más que ayudara. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora? Porque una puerta se abrió, dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Leticia, y porque ese tipo de puerta no se aparece dos veces. Sofía se quedó en silencio por un tiempo que Héctor dejó ser. No sé lo que siento, dijo ella por fin. Honestamente, parte de mí está... No sé si es coraje o alivio o las dos cosas al mismo tiempo. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Ella, Sofía, se detuvo. No dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que tenía no estaba completa, y que ella tuvo un papel en esto. Héctor no dijo nada. No era el momento para agregar nada. No estoy lista para verte en persona, dijo Sofía. Necesito que sepas eso. No es rechazo, es que necesito procesar más antes de hacerlo. Lo entiendo, pero puedo volver a llamar. Héctor cerró los ojos por un segundo. Cuando quieras, dijo él. Está bien. Sofía. ¿Qué? Recuerdo las sandalias amarillas, el día de la bicicleta, el cuarto lila. Silencio largo. Yo recuerdo el cuarto lila, dijo ella, la voz un poco más apagada. Lo pintaste en 2 días porque yo no quise esperar. Le di 3 manos porque decías que el lila estaba débil. Una risa pequeña vino del otro lado. Pequeña, pero real. Está bien, dijo ella. Hablamos luego. Y colgó. Héctor se quedó con el celular en la mano por un largo rato. La fila de taxis se había movido y el coche detrás de él tocó el claxon suavemente. Avanzó en automático, sin pensar, la mirada perdida. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Adriana. Ella llamó, dijo él. Lo sé, me contó. La voz de Adriana tenía un tono diferente, más ligero. Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien. ¿Cómo está de verdad? Confundida. Pero confundida es bueno, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reacomodando. Hiciste mucho por nosotros dos, dijo Héctor. Sin necesidad. Sí necesitaba, dijo Adriana. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo pausar. Por tu mamá, dijo él. Una pausa del otro lado. Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí, dijo Adriana. No nos hablamos hace 6 años. Pleito familiar. De esos pleitos que empiezan chiquitos y van creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué empezó, pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viendo a ti y a Sofía tratando de reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si uno actúa antes de que se vuelvan 15. Héctor se quedó callado un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Estuve intentando llamar anoche, directo, sin lograr. Mañana en la mañana llamo. ¿Y si no contesta? Entonces llamo otra vez. Me enseñaste eso, de cierta forma. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían hace una semana y que de alguna manera se habían vuelto importantes, la una para la otra, de un modo que ninguno de los dos había planeado. Adriana, dijo él. ¿Qué? Esa noche, cuando despertaste en el taxi y dijiste mi nombre, ¿de verdad estabas tan lúcida en ese momento? Una risa pequeña vino del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de llegar a ti de manera normal. El alcohol fue una excusa. Una pausa. Una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Héctor sonrió de verdad por primera vez en muchos días. Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé, no la repito. Después de colgar, Héctor se quedó sentado en el coche con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el atardecer afuera.
La ciudad se estaba encendiendo poco a poco, las luces de los comercios prendiendo, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de tarde al de noche. Todavía faltaba mucho por suceder. Él lo sabía. Sofía necesitaba tiempo para procesarlo. Leticia necesitaba encontrar la manera de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, iba a ser difícil y hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia que encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta, y Héctor había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente de las otras esperas que Héctor había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar por algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una apertura del otro lado. Ahora la espera tenía peso. Tenía un número de teléfono. Tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi para poder encontrar valor. Un miércoles por la tarde, estaba esperando en la fila cerca de la central de autobuses cuando el celular vibró. Era Adriana. «Me llamó hoy», dijo Adriana. El corazón de Héctor dio un brinco. «¿Sofía?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde leyendo. Ella está... Adriana hizo una pausa por un momento. Está alterada. No en el mal sentido, en el sentido de que algo se movió. ¿Dijo algo en específico? Me preguntó si yo creía que tú decías la verdad, y le dije que sí creía. ¿Y ella? Se quedó callada por un rato. Luego dijo que iba a pensarlo. Héctor cerró los ojos por un segundo. Adriana, ¿crees que me va a llamar? Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Una pequeña pausa. Conozco a Sofía desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana. Héctor se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada, pero no era nada. Adriana había mencionado antes que vivía en un departamento sola en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hacía 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que habían notado demasiado tarde que eran mejores amigos que cónyuges. Ella había hablado de eso de una manera desapegada, como quien ya lo procesó y lo guardó, pero había una soledad de fondo que Héctor reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había mencionado a su madre de nuevo. Doña Beatriz tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde vivía Adriana. La pelea había comenzado como Adriana lo había descrito, con una cosa pequeña que fue creciendo, una opinión dicha en el momento equivocado, una respuesta dura que no había necesitado ser dicha, un orgullo de ambos lados que había transformado una semana de silencio en un mes en un año en 6. La diferencia entre tú y yo, dijo Adriana en una de esas conversaciones, es que yo sé dónde está mi mamá. Sé el número de teléfono, sé la dirección, sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella lo sepa. La puerta está cerrada, pero tengo la llave, solo que no había encontrado el valor para usarla. ¿Qué te lo impedía? Lo mismo que a ti te impedía ir personalmente a buscar a Sofía. El miedo de llegar y ser rechazada. Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana. Voy a hacerlo. Ya me lo he dicho a mí misma unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo. Héctor había sonreído al escuchar eso. Adriana, fuiste hasta Puerto Coral por algo mucho más difícil que una llamada a tu mamá. Para mí esa llamada es más difícil. ¿Por qué? Ella se quedó callada por un momento. Porque Sofía no es culpa mía. La situación con mi mamá sí lo es. Dije cosas que no debía.
Y pedir disculpas de verdad es más aterrador que hacer algo bueno por otra persona. Héctor pensó en eso durante mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años que había entrado tambaleándose en su taxi con vestido negro y billetes de pesos cayendo de la bolsa. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, las llamadas entre Héctor y Sofía se fueron haciendo más largas y más frecuentes. Comenzaron cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en el recuerdo, pero no en la presencia. Sofía llamaba generalmente por las noches de entre semana, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Ella tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de quien pasó años construyendo una empresa con la apertura de quien, poco a poco, estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Ella contaba cosas de la empresa. Él contaba cosas de las carreras. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una forma de decir: estoy aquí, existo, soy una persona real, con una vida real, y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. También había momentos tensos. Una noche, Sofía preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Héctor se quedó callado un momento. Tu madre y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes, de dos personas que fueron creciendo en direcciones distintas y que tardaron en darse cuenta. ¿Tú tenías a alguien? No. ¿Ella tenía? No era eso. Era solo el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de regreso. Sofía se quedó callada un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Sofía entonces. ¿Qué dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera irme a vivir contigo, que yo tenía 12 años y aún podía elegir, que tenía miedo de perderme. Héctor se quedó en silencio. No digo que haya estado bien, dijo Sofía con una claridad que lo sorprendió, pero lo entendí. No creo que lo hiciera con maldad. Lo sé, dijo él. Nunca pensé que fue con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve por mucho tiempo. Pero el enojo es muy pesado para cargarlo años enteros. En algún momento lo dejé. Sofía se quedó callada un momento. Ella quiere pedirte disculpas, dijo ella. No hace falta. Ella quiere de todas formas. Dijo que necesita hacerlo por su bien. Entonces está bien. Hubo otro silencio, y entonces Sofía dijo algo que Héctor no esperaba. Estaba pensando en ir a Puerto Coral el próximo mes, con Adriana. Tenemos un cliente allá que de verdad necesitamos visitar. Sería una buena excusa. Héctor no dijo nada por un segundo. No necesitas excusa, dijo por fin. Lo sé, pero es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Voy a estar aquí. Ok. Una pausa. ¿Papá? Era la primera vez. La primera vez desde que había llamado que usaba esa palabra. Héctor sintió algo moverse en el pecho de una manera que no pudo contener por completo. Estoy aquí, dijo él con la voz saliendo un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla. Todavía la recuerdo también. Y colgó. Héctor se quedó por un largo tiempo sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Afuera, la ciudad de Puerto Coral seguía con su ritmo de siempre. El mar estaba ahí, como siempre estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con volumen alto como de costumbre. Y él se quedó allí, en aquel departamento pequeño, con una lista de cuentas por pagar en el cajón y un taxi amarillo estacionado abajo, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho, papá. Había una puerta abierta.
El mes de noviembre llegó con un calor precoz que era típico de ciudades costeras en esa época del año. Los jacarandás de la Plaza del Marino estaban llenos de fruto, y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Héctor se despertó temprano en la mañana del día acordado. Hizo café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera, y se puso a caminar de un lado a otro en el departamento pequeño por unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Adriana había mandado mensaje a las 7:30. Llegamos a la ciudad. Sofía está nerviosa, pero bien. ¿Tú? Él respondió. Nervioso, pero bien. Volteó. Ok, vamos al cliente primero. Unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar? Héctor se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante, que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso, que dificultara la conversación. Necesitaba ser un lugar neutral, familiar, donde la gente pudiera estar sentada por horas sin que nadie lo extrañara. Mandó la dirección de la panadería de 24 horas, donde se había sentado con Adriana aquella madrugada. Era el lugar donde todo había comenzado de verdad. Perfecto, respondió Adriana. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. La panadería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma, la luz sobre ella era la misma, y el mantel de plástico a cuadros rojo y blanco era el mismo de cuando había estado allí con Adriana a las 2 de la mañana. Ellas entraron a las 2:20. Héctor las vio antes de que ellas lo vieran a él. Adriana vino primero como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente del vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Sofía, y Héctor dejó de respirar por un segundo. Sofía tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él, y ojos que eran del color exacto de los ojos de la madre. Llevaba ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros, un poco levantados, y en la forma en que sostenía la correa de la bolsa, con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Héctor fue otra cosa. Era su forma de caminar. Era exactamente igual a la de él, ese paso firme, un poco amplio, que la madre siempre había llamado paso de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñarlo. Adriana lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Luego tocó ligeramente el brazo de Sofía e indicó con la cabeza. Sofía miró. Se quedaron mirándose por un momento a través de la panadería. No había cómo describir exactamente qué era aquello. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien que conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años intentando caber en 2 segundos de mirada. Sofía caminó hasta la mesa. Héctor se levantó. Se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo, que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Sofía dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz salió con un temblor pequeño que claramente intentó controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí, hace 15 años». «Lo sé». Adriana se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Sofía jaló la silla y se sentó. Héctor se sentó de vuelta. Se miraron por otro momento a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi forma de andar», dijo ella. Héctor sintió un nudo en la garganta. «Tu madre siempre decía eso». «Lo sé, ella aún lo dice». Una pausa. «Te mandó algo». Sofía abrió la bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no necesitabas abrirlo frente a mí, pero que quería que lo recibieras». Héctor tomó el sobre, no lo abrió. «Lo abro después». Sofía asintió. Adriana finalmente vino a sentarse con ellos, pidió café y se quedó escuchando la conversación comenzar con la cautela de quien sabe que el momento es demasiado importante para apresurarlo. La conversación fue difícil al principio. Había preguntas que los dos querían hacer, pero que ninguno sabía cómo hacer sin sonar como acusación
o como excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos empezaba una frase y se detenía a la mitad porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio. Y mientras Héctor iba contando esos detalles, uno por uno, como quien devuelve objetos guardados, Sofía iba escuchando con una expresión que cambiaba despacio, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía disponibles, y que ahora necesitaba reconstruir con materiales mejores. Se quedaron en esa panadería por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en un ángulo bajo, Sofía preguntó algo que Héctor no esperaba. ¿De qué extrañas? De nosotros, quiero decir. ¿Qué es lo que más extrañas? Él pensó por un momento. De oírte llamar mi nombre desde dentro del cuarto cuando despertabas. Despertabas y decías, papá, antes de abrir el ojo, todas las mañanas. Sofía se quedó mirándolo. No me acuerdo de eso. Tenías 9, 10 años. No te ibas a acordar. Ella giró el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando volvió había algo en sus ojos que ya no intentaba esconder. Necesito tiempo, dijo ella. Tienes que saberlo. Lo sé. No va a ser de un día para otro. No tiene que serlo, pero quiero intentarlo. Héctor asintió. Yo también. Adriana, que había permanecido en silencio respetuoso durante la mayor parte de esa última media hora, puso la mano en la mesa entre los dos de una manera que parecía casi involuntaria, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el comienzo de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, asintió Sofía. Lo fue, dijo Héctor. Adriana se mantuvo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca mientras ella iba al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Héctor se sintió agradecido por ello. Sofía se quedó de pie allí por un momento, la bolsa al hombro, mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo ella. Claro. Estabas esperando que llamara después de la carta. Lo estaba, dijo él con honestidad. ¿Cuánto tiempo esperarías si no llamaba? Héctor pensó en la respuesta por un segundo. El tiempo que fuera necesario. Sofía asintió despacio, como alguien que recibe una respuesta, y necesita tiempo para verificar si la cree. Adriana dijo que la encontraste por casualidad. Fue así. Subió a mi taxi. Se durmió antes de decir la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. Ella también me dijo eso. Típico de ella, dijo Sofía, con una sonrisa pequeña y verdadera. Es valiente de todas las formas menos de las que le importan a ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. No lo es, asintió Sofía. Es lo que la hace buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultades con las suyas propias. Como su madre. Sofía lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Beatriz? Me contó un poco. ¿Hablaron? Dijo que sí, la semana pasada. Sofía esbozó una sonrisa de alivio genuino. Gracias a Dios. Llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se ponía mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su mamá sin que ella llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día, porque se volvía más callada. Héctor miró a aquella mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a las personas con cuidado, que había guardado una foto de él por razones que él no había preguntado, pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él. Sofía parpadeó, ligeramente sorprendida por la afirmación directa. «Todavía no me conoces lo suficiente para saber eso». «Conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas». Ella se quedó callada por un segundo. «Vamos a tener tiempo para conocernos mejor», dijo por fin. Era una frase que sonaba como una promesa,
cuidadosamente formulada para no ser más de lo que ella podía dar en ese momento, pero también para ser real. Así será, asintió él. Adriana regresó del mostrador con el recibo y dio una palmadita ligera en el hombro de Sofía. «Chicas, tengo una junta a las 5». «Mentira», dijo Sofía, pero estaba sonriendo. «Mentira total», coincidió Adriana. «Pero pensé que ya era hora». Héctor se levantó también. Estuvieron de pie los tres por un momento. Adriana fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Héctor con la naturalidad de quien ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. «Gracias por el aventón», dijo en voz baja. Héctor soltó una risita pequeña. «Gracias por haberte dormido en mi taxi». Sofía estaba viendo aquello con una expresión que era casi de celos y casi de admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó quieta por un segundo. Luego se acercó y se quedó justo frente a él, mirándolo a los ojos, con una seriedad que no era rigidez, sino atención. «Papá», dijo ella por segunda vez con esa palabra. «Estoy aquí». «Lo sé». Y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real. Apretado lo suficiente para que él supiera que era verdadero. Breve lo suficiente para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final. Y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Héctor se quedó sentado solo en la mesa por un rato más. La panadería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde amainando. Sacó el sobre de Leticia del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en 3, escrita a mano con una letra que él había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y de separación. Ella no pidió perdón con esa palabra. No era de su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que ella también había guardado, sobre el día en que él se había quedado despierto toda la noche con Sofía enferma a los 3 años, sobre la forma en que reparaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tardíamente como cuidado, sobre cuánto había deseado a lo largo de los años que Sofía pudiera tener papá y mamá. Al final, había escrito solo: «Me equivoqué y tardé demasiado en admitirlo, pero fuiste un buen papá mientras pudiste serlo». Héctor dobló la carta de nuevo, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando por la ventana un momento. Afuera, la tarde se había convertido en atardecer. El cielo estaba color naranja sobre los edificios del malecón y en alguna calle más adelante un niño gritaba de alegría en un juego que él no podía ver, pero podía imaginar. Quedaba mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que aún tenían que ocurrir, verdades que aún tenían que decirse, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a medias era un trabajo que no tenía plazo y que iba a exigir paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo, y había una carta de una exesposa que se había reconciliado con su propia conciencia de una forma que, Héctor sabía, también le había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Salió de la panadería, se detuvo en la acera y miró al cielo por un momento. Le mandó un mensaje a Adriana. «Gracias». La respuesta llegó rápido. «Cuídala por mí». Después, tras un minuto, «Mi mamá contestó hoy por la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono. Ya era hora». Héctor sonrió al teléfono en la mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi, amarillo y viejo y lleno de las historias de 2 décadas de carreras. Se subió, puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin arrancar el motor. Había un desfile de recuerdos que iba y venía a lo largo de toda esa tarde, y los dejó pasar sin intentar retener ninguno. El cuarto lila, la sandalia amarilla, la bicicleta, la carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para marcar la diferencia, pero que de todas formas marcó la diferencia. Y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi una noche de lluvia,
diciendo su nombre como si supiera que aquello era el comienzo de algo. A veces, pensó Héctor, las puertas se abren de donde menos lo esperas. Y lo que importa no es cómo se abre la puerta, es que estés del lado correcto cuando se abre. Arrancó el motor y se fue al siguiente lugar al que necesitaba ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Héctor hizo bien en confiar en Adriana desde el principio? Queremos leer tu opinión. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.